Buenos días, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a este nuevo encuentro para la transformación de Sociable.es en formato webinar. Mi nombre es Chema Domènech, soy el responsable de contenidos del portal y durante la próxima hora actuaré como moderador de este coloquio que lleva por título La reconstrucción verde. La crisis originada por la pandemia de COVID-19 ha provocado un parón en todos los órdenes, social, político y económico. Las previsiones que había hace 3 meses ya no sirven en muchos casos y numerosas voces se levantan ahora para reclamar que las medidas de reconstrucción económica que necesariamente los gobiernos tendrán que poner en marcha para superar esta situación no dejen de lado la inclusión de todas las personas y el respeto al planeta. Para analizar si verdaderamente tenemos delante una oportunidad para no volver a cometer errores del pasado, para avanzar hacia una economía más inclusiva, más verde, más sostenible, tenemos esta mañana a 4 invitados, auténticos expertos en la materia, que procedo a presentar. Nos acompaña Gonzalo Sáez de Miera, director de Cambio Climático en Iberdrola y vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Ana Barreira, directora y fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, el IDMA. Asunción Ruiz, que es la directora ejecutiva de la organización SEO BirdLife. Y Miquel González, que es investigador del Basque Center for Climate Change, del Centro Vasco para el Cambio Climático, y profesor de la Universidad del País Vasco. A los 4 les damos las gracias y la bienvenida por atender nuestra llamada. Y con ellos vamos a establecer una charla en formato coloquio en la que las personas del público que deseen participar pueden desde ya participar con sus preguntas en el botón que hay en la interfaz habilitado para ello. Y en la medida de lo posible y según el tiempo que tengamos, vamos a intentar trasladar la mayoría de estas preguntas a los panelistas. Y ya sin más, y para comenzar este webinar, la reconstrucción verde, traslado a los ponentes una primera cuestión. A finales del año pasado, la Comisión Europea presentó el Pacto Europeo Verde, que establece la neutralidad climática para 2050. En este escenario que nos está dejando la pandemia del COVID-19, ¿ese pacto sigue vigente? Os pregunto, y aún voy más allá. ¿Consideráis que debe ser la clave para la salida de esta crisis? Bueno, Asun, pues empieza tú si quieres. Bueno, no solo debe estar vigente, sino que realmente esa debe ser la apuesta de la verdadera regeneración en Europa. Sobre todo porque tras esta crisis lo que no se pueden es destapar una crisis de valores, ¿no? Y realmente si algo tiene ahora que demostrar Europa es que es justamente el espejo donde debe mirarse el mundo, ¿no? Hemos tenido recientes declaraciones de algunos países que parecía que se venían atrás, pero ahora mismo la solución de esta reconstrucción, la que de verdad va a garantizar un bienestar a la humanidad, es una reconstrucción verde. Y en este momento, desde el punto de vista de la geopolítica, Europa es crucial, con lo cual no solamente está vigente, sino que debemos empujar todos juntos porque sea una realidad, ¿no? Y en esto sí me gustaría decir que se habla mucho de esta nueva normalidad y me gustaría que convirtiéramos eso en que todos nosotros, desde el sector empresarial, las organizaciones de representación de la sociedad civil, los individuos, los colectivos, debemos entender no una nueva normalidad, sino aceptar una nueva realidad, ¿no? Que nos permita hacer una regeneración en el mejor de los sentidos. Ana. Bueno, desde luego que coincido con Asun y creo que todos vamos a coincidir en que el Pacto Verde es fundamental, no para salir de la crisis, porque ya estábamos en una crisis, estábamos en una emergencia climática, y el Pacto Verde es una respuesta a muchísimos años de inacción. Y no solamente lo creemos nosotros, sino que también lo cree así la propia Unión Europea, el Consejo Europeo, que en sus diferentes reuniones que ha tenido recientemente para hacer frente a esta pandemia ha reafirmado su compromiso con el Pacto Verde, pero la semana pasada en
en la reunión de Petersburgo anual para el cambio climático, el propio secretario general de las Naciones Unidas hizo un llamamiento y que la Unión Europea aplicara y siguiera la senda marcada en el Pacto Verde. Además, el Pacto Verde es una respuesta precisamente a la situación que nos vienen alertando los científicos, que no es algo nuevo, aunque hablamos ahora de emergencia climática. Llevamos 30 años de informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que nos han advertido de todos los riesgos y ya nos decían en su primer informe lo que nos íbamos a enfrentar. El año pasado el informe del IPBES ya nos alertó también de la posibilidad de que los riesgos que tenía el ser humano frente a virus zoonóticos por la destrucción de la biodiversidad. Y el Pacto Verde lo que intenta precisamente es poner en práctica muchas de las políticas que se llevan predicando hace muchos años. Se ha fallado. Hay algo que me llama mucho la atención y es que ya, por ejemplo, en el año 2001, en la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible como preparatoria a la cumbre de Johannesburgo, ya se comprometió la Unión Europea a terminar y acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles para el año 2010 y estamos en el año 2020 y estamos como estamos. Por tanto, creo que la única salida es el Pacto Verde. Lo que pasa es que ahora lo que sí es que es el momento de aplicar todo lo que está en el Pacto Verde. Esa hoja de ruta que nos marca se debe de ir completando con todos los instrumentos que la Comisión Europea proponía, pero también es el momento de lo que se dice, que llevamos muchísimas décadas diciendo hay que actuar, tenemos muchísimos documentos, no se actúa y por tanto hay que tomar las medidas, porque y esto es una de las cosas que se está cuestionando estos días. Si se está llegando a compromisos y por una parte el Consejo Europeo dice que la transición debe ser digital y ecológica, cuando se aprueban las ayudas y todos los paquetes de estímulos, tiene que ser por esa línea. Y esto no está sucediendo y esto es un riesgo. La salida es esa, pero también es fundamental el respeto y que se aplique, porque si no, al final, pues como ha pasado hasta ahora, todo se queda en papel. Y ahora estamos ante una pandemia y esto es algo extraordinario. Yo creo que se está diciendo, es que las respuestas ahora mismo, es que nunca nos habíamos enfrentado a algo parecido. Por tanto, tenemos que seguir la senda que nos habíamos trazado previamente y además con más fuerza y con más énfasis. Miquel, que te nos habías quedado antes congelado. Sí, perdón. Se me ha ido la conexión a Internet. Bueno, muchas gracias a Sociable y a Chema por esta invitación. Siguiendo un poco lo que decía Ana, efectivamente, necesitamos una reconstrucción verde porque llegamos tarde a las soluciones para el cambio climático, ¿no? Hemos estado durante varias décadas retrasando medidas que eran urgentes, ¿no? Y entonces ahora tenemos una crisis que nunca habíamos vivido, como es esta pandemia, que nos está afectando de una forma pues, muy dramática a nivel sanitario, económico y social, pero es verdad que también teníamos esta otra crisis climática sobre la que teníamos que actuar, ¿no? Entonces, yo me uno un poco a las palabras que decía Ana, en el sentido de que esta es el momento de no retrasar más las acciones y que esta reconstrucción que vamos a necesitar y que va a necesitar del apoyo a nivel europeo, pero también a nivel nacional del sector público, pues vaya en esta vía de la reconstrucción verde. Añadiría que, bueno, tenemos los mimbres ya para que eso sea así. Tenemos, como habéis mencionado, el Pacto Verde Europeo, al que se comprometió la comisaria europea Ursula von der Leyen a presentar los 100 días de mandato. Bueno, es verdad que la pandemia ha dificultado todo este proceso, pero los mimbres están ahí. Yo confío en que el compromiso político ahora sea mayor que hace 10 años. Han cambiado mucho las cosas. Sabemos mucho más sobre los riesgos del cambio climático que estamos observando. Ha habido grandes cambios a nivel tecnológico que permiten avanzar más rápidamente de lo que, bueno, pues hace 10 años hubiéramos imaginado en la crisis de 2008.
y por lo tanto creo que tenemos ante nosotros la necesidad y la oportunidad de avanzar. Y bueno, hoy se publicaba en un periódico, en El País, un borrador de plan de reconstrucción. Veremos si realmente es lo que finalmente se lleva adelante, con una dotación presupuestaria que se espera de 1,6 billones de euros, es decir, más del PIB español. Y en ese documento parece que están claras las prioridades, y las prioridades que ahí se reflejan son la promoción de las renovables, la renovación de edificios para fomentar la eficiencia energética, la digitalización de la economía y también muy especialmente la movilidad sostenible. Entonces, bueno, si realmente ese documento es el que finalmente se aprueba y tiene el apoyo de los gobiernos, yo confío en que esta recuperación verde sea una realidad. Gonzalo, tú quizá nos puedes dar una visión desde el ámbito empresarial. Oye, pues sí, oye, muchas gracias, Chema, y muchas gracias, Sociable, por invitarme. Yo quería incidir que el Pacto Verde Europeo es medio ambiente, pero sobre todo es economía. Es una estrategia de crecimiento económico, es una estrategia de generación de empleo y es una estrategia industrial. Que tiene beneficios en todos los ámbitos, en el ámbito ambiental, por supuesto, en el ámbito económico, en el ámbito de la calidad del aire y la salud. Yo creo que era una estrategia muy buena de crecimiento y ahora hemos tenido esta crisis de la pandemia. ¿Y cuáles son los cambios? Pues lo que decía Miquel, ahora tenemos que gastar 1,6 billones de euros. ¿Y a qué lo tenemos que dedicar? Pues el cambio, el European Green Deal, el Pacto Verde Europeo, es la receta. Y ya lo ha dicho Ursula von der Leyen, que ha dicho 3 cosas: digitalización, descarbonización y resiliencia. Yo creo que el tema de la resiliencia va a ser muy relevante. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad. Antes el problema con el Pacto Verde Europeo es que no había recursos económicos. Ahora tenemos los recursos y es la oportunidad para invertirlo en este pacto que haya más compra y más próspero por los sectores económicos de futuro. O sea, queremos apostar por el futuro que decía Miquel, de las renovables, la digitalización, la eficiencia energética, son los sectores de futuro para nosotros. Tenemos algunos problemas con la conexión de Gonzalo. ¿Creéis que la pandemia ahora ha desplazado un poco la agenda climática a un segundo plano? Porque a veces da esa sensación. Asun, por ejemplo. Yo ahora mismo es normal que como prioridad lo que se vea es la urgencia, ¿no?, de atender este sufrimiento, ¿no?, en la gente, ¿no?, lo que es la urgencia sanitaria. Pero yo creo que, y además aquí sí que permitidme simplemente una breve explicación. La organización que tengo el honor de dirigir, que es la organización decana, ¿no?, en la conservación de la biodiversidad en este país, tenemos ya casi 65, no, estamos a punto de cumplir 66 años, pues viene alertando, ¿no?, de cuál era la grave situación de la pérdida de biodiversidad que estábamos sufriendo. Y para que todo el mundo nos entienda, siempre desde nuestra organización defendíamos que el único lujo que no nos podíamos permitir perder, ¿no?, era justamente ese capital natural que mantiene equilibrados los sistemas. Lo que ha sucedido, esta pandemia y la mayor parte de las enfermedades que hemos sufrido importantes en las últimas décadas, como el ébola, el SARS, el virus del Nilo y todo lo demás, sí, han estado generadas por alteraciones en nuestros ecosistemas, ¿no? Y esas alteraciones en los ecosistemas se ven agravadas. Su gran amenaza, además, es el cambio climático. Con lo cual, hoy, y esto sí que es algo que debe ser el grito social del siglo XXI, es que en esta regeneración económica, política y social, desde luego todos deberíamos gritar que ni un grado más
atendiendo a los efectos del cambio climático, ni una especie menos, ¿no? Porque realmente son los dos grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad. Con lo cual, no podemos dejar a un lado el cambio climático y además muchos de los efectos el cambio climático también está incorporado en estos desequilibrios que hacen que determinados patógenos busquen nuevos huéspedes, y la globalización económica en la que estamos han hecho que realmente esto se convierta en algo que no habíamos vivido en la historia reciente. Ana, ¿tenéis esa impresión de que el foco se ha desplazado un poco, de que ahora nos cuesta más volver a mentalizar sobre el tema de la emergencia climática? Que tenía el micrófono en silencio. Además, antes no he saludado a todos los que nos están acompañando, que veo que hay muchísimas personas que nos acompañan, y por eso creo que no se ha desplazado el foco. Evidentemente, en estos días de emergencia y de lo que hemos estado sufriendo, los medios de comunicación se están centrando en informar, y tenemos la sensación que a lo mejor la emergencia climática es algo que se está dejando de lado, pero cuando uno sigue todos los debates que se están produciendo a nivel político, nadie se está olvidando de la emergencia climática, y la ciudadanía tampoco se está olvidando. Una prueba de ello es, pues, hoy, que nos está acompañando muchísima gente a este debate. Y también yo he estado participando en muchos webinars que se han organizado desde muchísimas instituciones de diferentes partes del mundo, y la gente sigue hablando de esta cuestión, porque es algo que hay una correlación. Entonces, además, yo creo que no solamente el cambio climático, sino que es todos los límites del planeta que los científicos nos han advertido en el año 2009, cuando se publicó un artículo en Science, toda la interrelación y la interconexión que hay entre el sistema climático, la protección de la biodiversidad, la protección de los servicios ecosistémicos, pero también la presencia de contaminantes en la atmósfera, la capa de ozono. O sea, todo está interrelacionado. No es, por supuesto que estamos con un problema de grandes dimensiones en relación al cambio climático y a la biodiversidad, pero también lo estamos con relación a la presencia en la biosfera de contaminantes como el nitrógeno y el fósforo, que vienen por el modelo agrícola que tenemos, ¿no? Entonces, todos hay muchísima ciudadanía que está preocupada, y creo que la pandemia lo que ha hecho es también ha servido para que abramos los ojos. Evidentemente hay personas que dicen, bueno, se habla de la nueva normalidad, queremos volver a la normalidad. Yo me pregunto, ¿estábamos viviendo la normalidad? Para mí era una anormalidad, si ya sabemos a lo que nos estábamos enfrentando. Por tanto, yo entiendo que hay personas que quieren seguir, cuando se están dando estos paquetes de estímulos para las empresas y mantener el empleo, se quiere seguir con la misma forma de actuar, pero yo creo que es inevitable, que se requiere, porque hemos llegado aquí donde estamos precisamente por las pautas y los modelos que estábamos siguiendo. Por tanto, es muy importante hacer esta transformación que ya se ha marcado en la hoja de ruta del Pacto Verde, pero también tenemos muchísimos otros indicadores y otras vías para seguir, y hay que poner condiciones para estas ayudas. Bueno, creo que voy avanzando más en el debate, pero bueno, para no seguir con el tema, para responder a tu pregunta, yo creo que no se está dejando atrás la emergencia climática, y no lo creo. Sin embargo, Miquel, hay países que sí que están dando señales de que pueden utilizar esta crisis del COVID-19 para rebajar un poco sus políticas ambientales, ¿no? Hablo de países muy poderosos, tipo Estados Unidos, China. Sí, bueno, pero en el fondo, especialmente Estados Unidos, digamos que no ha cambiado su mensaje con respecto a los que tenía previos a esta crisis sanitaria. Entonces, bueno, no es una sorpresa la posición del gobierno de la Casa Blanca con respecto a esto.
En el caso de China, bueno, China es verdad que tiene, pues bueno, esa doble vertiente, ¿no? Por un lado es uno de los mayores impulsores de energías renovables y de tecnologías limpias, pero a la vez sigue construyendo centrales de carbón que, bueno, pues que nos pueden atrapar, digamos, con infraestructuras intensivas en carbón durante mucho tiempo. Entonces, es verdad que a nivel europeo, como hemos comentado, y estoy de acuerdo con lo que mencionaba Ana, yo no creo que la crisis esté relajando la percepción de la urgencia climática y de hecho creo que, o al menos de la información que yo estoy recibiendo y lo que estoy leyendo, que puede estar sesgada, pero yo veo que mucha gente ha empezado a hacer conexiones que antes no hacía. Es decir, estamos viendo que estamos muy interconectados, ¿no? Como especie. Y las advertencias que ahora conocíamos que los científicos sobre estos patógenos, sobre estos microbios, llevaban tiempo alertando, bueno, pues han sucedido, ¿no? Y entonces mucha gente hace esa conexión y ve que las advertencias climáticas que llevan siendo lanzadas desde hace más de 2 o 3 décadas, pues también pueden tener efecto. Entonces, siendo eso verdad, pero quizás desde una óptica europea está más claro, pero desde una óptica de los países en vías de desarrollo, países como China, creo que la Unión Europea, digamos, no solo tendría que fomentar que la reconstrucción sea verde dentro de nuestro territorio, sino también ayudar y, bueno, pues con la diplomacia y con los pactos, intentar que estos grandes países también sigan en esta línea, porque si no, digamos que no conseguiríamos revertir la poderosa tendencia que tienen las emisiones de CO2 a nivel global. Gonzalo, que estás ahí en un entorno verde, que te has quedado antes un poco congelado. No, no sé lo que se me ha escuchado antes, yo lo que quería incidir es que estamos hablando, cuando hablamos de medio ambiente, hablamos también de economía. ¿Ahora sí que me oye mejor? Sí, perfecto. Respecto a la pregunta que hacías de si nos estamos olvidando ahora o está pasando a segundo plano el tema ambiental o el tema climático, desde el ámbito empresarial cada vez tenemos más claro, y todas las empresas tienen cada vez más claro, que si no hay sostenibilidad ambiental, no hay economía, no hay competitividad económica, y que si apostamos por el medio ambiente, estamos apostando necesariamente por la economía. La idea es que si nos centramos únicamente en la economía o en medidas económicas como las que hemos visto en el pasado, en anteriores crisis, volveremos a tener crisis en el futuro. Yo creo que es muy indicativo que la presidenta de la Comisión Europea, la Ursula von der Leyen, cuando presenta el Pacto Verde, habla de 3 temas. Habla de digitalización, habla de descarbonización, pero habla también de resiliencia. Y yo creo que tenemos que avanzar, y desde el mundo de vista empresarial lo apoyamos a tope, a un sistema económico más resiliente, frente a nuevas pandemias, un sistema económico más resiliente frente a los efectos del cambio climático y incluso frente a guerras comerciales. En definitiva, yo creo que independientemente de lo que digan algunos países, como comentaba Miquel, desde el mundo empresarial a todos los niveles y en todos los países estamos defendiendo que hay que avanzar hacia un sistema más sostenible desde el punto de vista ambiental, porque es el único viable desde el punto de vista económico. Y bajando un poco al suelo, hablamos de reconstrucción verde, pero ¿cuáles serían medidas imprescindibles que deben tenerse en cuenta y que deben tomarse, que los estados deben sacar adelante para que efectivamente la reconstrucción sea verde? Asun, vosotros habéis firmado, sois parte de esa alianza que se ha creado para la reconstrucción verde. ¿Cuáles serían esos puntos clave indispensables para ello? Bueno, realmente ahora es el momento de que en esa regeneración haya criterios claros de que no se apoye ningún paquete económico ni ningún estímulo que realmente no sea sostenible. Y cuando decimos que no sea sostenible, estamos diciendo que realmente atienda a ese compromiso de descarbonización de manera clara, que atienda y que sea
coherente con las políticas de pérdida de biodiversidad y sobre todo que signifique una explotación moderada de los recursos, porque cualquier actividad económica finalmente la va a tener. En principio, eso con respecto a los estímulos y los fondos de inversión. Hay que reformar, desde luego, el sistema fiscal, hay que hacer una reforma fiscal que realmente esté alineada con que solamente apoye y premie aquellas... tiene que haber fondos y ayudas fiscales para todas aquellas actividades que generan bienes públicos de interés general y no en la contra. Pero sobre todo sí que creo que hasta ahora, y esto sí que es algo que debemos tomar con muy a rajatabla, es que hay algunas políticas de ayudas que se están subvencionando, ¿no? No se trata solamente de esa política fiscal que grave o apoye a determinadas actividades, sino que yo creo que hay determinados tipos de gasto que, por ejemplo, en la Comisión Europea en este momento suponen más del 40% de todos los gastos europeos, como es la política agraria comunitaria, a la que le debemos prestar una especial atención. Realmente la política de cómo se producen nuestros alimentos como una actividad esencial y demás debe de verdad primarse, pero se debe atender mucho que esa producción se hace de una manera sostenible. Pero más allá de cuáles son estos criterios económicos que van a sentar las bases, ¿no?, de esa reconstrucción verde, yo creo que ante problemas tan globales como este, también necesitamos una gobernanza ambiental global, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría decir que la crisis que estamos viviendo en este momento solamente es comparable, no lo digo yo, ya se comenta, a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después de esta Segunda Guerra Mundial sí que se generó un paraguas muy importante a nivel mundial que fueron los derechos universales, los derechos humanos universales, ¿no?, la Carta que se aprobó en 1948. Y a mí lo que me parece es que toda esta reconstrucción que puede liderar Europa y donde España se juega mucho, y ahora explicaré brevemente por qué, creo que debe servir esta pandemia para también que la humanidad se refuerce con un nuevo derecho. Y es que necesitamos un derecho a un planeta sano, porque después de esta pandemia, si algo podemos aprender es que sin un planeta sano, nuestra sociedad y todo su sistema, y desde luego estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo, está contra las cuerdas. De hecho, pensábamos que teníamos que continuar con este sistema de modelo de producción y consumo, que no se podía parar. Pues sí se puede, hemos parado a la fuerza, ¿no? Con lo cual, sinceramente, creo que más allá de las medidas y los paquetes económicos, y que por supuesto son imprescindibles, yo creo que en este momento, sobre todo por la simetría de las consecuencias que va a tener, que está teniendo y que va a tener esta pandemia en los distintos países, necesitamos algo que nos proteja y que permita exigir políticas de sostenibilidad, donde están también las políticas económicas, a nivel global. Me parece que es muy importante sacarlo aquí y creo que después de esta pandemia la humanidad merece tener un derecho más, que es ese derecho al medio ambiente, algo que desde Naciones Unidas se viene trabajando desde hace tiempo, y además también se viene hablando de este pacto global, y que ahora todos unidos debemos luchar porque sea una realidad. Lo digo porque al final las medidas económicas y demás se estructuran y están bajo paraguas normativos y
ante problemas globales como el que tenemos ahora mismo, necesitamos también una gobernanza ambiental global que lo permita y sobre todo que permita poder pararle los pies a algunos países como, o a algunos líderes políticos para que no se salten ciertas circunstancias como podríamos estar hablando de Trump o Bolsonaro. Y es una realidad que creo que se debe también tener en cuenta. Miquel, vosotros desde el centro habéis coordinado el estudio que estima el impacto económico del Plan Nacional de Energía y Clima que el Gobierno ha enviado a Bruselas recientemente. ¿Qué oportunidades económicas hay, qué impacto sobre empleo y sobre datos económicos hay en ese plan? Sí, bueno, efectivamente, nosotros desde BC3 hemos trabajado para estudiar este impacto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y un poco además eso va unido a la pregunta que hacías, ¿no? Sobre cosas concretas que se podrían hacer ahora mismo para conseguir esta reconstrucción verde. Entonces, en ese plan, digamos, hay una gran cantidad de medidas, es un plan bastante integral y yo creo que lo que correspondería ahora sería ver qué partes de ese plan son, digamos, es posible acelerar y adaptar a las condiciones actuales tan complejas que tiene la desescalada, ¿no? Bueno, pues yo abogaría por hacer un análisis de esas medidas en donde hay, bueno, pues hay algunas ya las mencionaba Gonzalo, ¿no? Las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, etcétera. ¿Cuáles de esas medidas podemos en este contexto relanzar y pensar además que pueden conseguir tener un impacto en el corto plazo de generación de empleo? Porque, bueno, digamos que el impacto económico y social que va a tener la crisis si no actuamos rápido contra ella va a ser elevada. Entonces, en ese plan que nosotros estudiamos, lo que quedaba muy de manifiesto era algo que, por otra parte, ya sabíamos a nivel europeo y otros estudios que habían hecho organismos internacionales, y es que en el caso de España, pues primero sería uno de los países que más negativamente se van a ver afectados por el cambio climático, porque por la región mediterránea en donde nos ubicamos, pero por otra parte es uno de los países que más se podrían beneficiar. Primero porque somos muy dependientes de energías fósiles con el exterior y eso hace que nuestra balanza comercial con respecto a los combustibles fósiles pues sea muy negativa, y por otra parte porque tenemos un potencial importante de aprovechamiento de energías renovables, es decir, que tenemos ahí una oportunidad de hacerlo bien, ¿no? Y como decía Gonzalo, las compañías también lo están viendo, entonces, bueno, pues yo diría que hay que seleccionar de estos planes que ya están también a escala europea y ver cuáles podemos rápidamente poner en funcionamiento. También me gustaría añadir un matiz y es que estamos hablando de la recuperación verde, pero también es verdad que cuando hablamos del European Green Deal es green, pero también es deal, o sea, necesitamos que esa recuperación también sea inclusiva y sea socialmente justa, ¿no? Para conseguir que la gente se suba a bordo de esta transición y que estas medidas que se tomen pues favorezcan a la gran mayoría de la sociedad, ¿no? Pues mira, al hilo de lo que estás diciendo, os voy a trasladar a todos una pregunta de una persona del público, de Graciela Marchesini, que dice, os pregunta, ¿cómo se logrará una transición verde que sea justa socialmente? Antes hablábamos de eso, de que esta transición debe ser inclusiva, no dejar a nadie atrás, y Graciela dice que se está alertando sobre el hecho de que el énfasis excesivo en la digitalización y la transformación ambiental puede dejar atrás a las personas. En concreto, en España hay un porcentaje de personas alto que está en riesgo de pobreza y exclusión. O sea, cómo hacer que esta recuperación sea verde, pero también sea justa para todos. Sí. Me gustaría, si se me permite, creo que la reconstrucción no será justa socialmente si no es ambientalmente sostenible.
Es verdad que a veces cuesta verlo, pero los datos están ahí. Y sobre todo me gustaría decir que esto está sucediendo en todos los sectores. Para una organización como Sea Over Life, que no solamente somos una organización ecologista, sino también una sociedad científica, pues la pérdida de la calidad ambiental lleva asociada el empobrecimiento a su vez de todos los sectores. Lo que sucede es que en cada caso ofrece unos resultados diferentes o están en una fase distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando, por ejemplo, antes comentaba Miquel cómo España se juega mucho en esta reconstrucción verde, y así es, ¿no? Porque somos en este momento el país más vulnerable a los efectos del cambio climático. Muchos de los estudios ya están prediciendo que más del 50% de este país puede llegar a ser un desierto, lo que esto supone para la producción, por ejemplo, agrícola, ¿no? Ya hay una pérdida de productividad en el sur de España de los terrenos agrarios, y si a esto le sumas que va a haber un déficit hídrico, pues aún más. Con lo cual debemos de alguna manera ser muchísimo más pedagógicos al eliminar el falso mantra de que el medio ambiente impide el desarrollo económico. Lo que estamos viendo hoy pone manifiesto que es todo lo contrario, que un problema ambiental puede poner contra las cuerdas ya no el sistema económico, sino nuestro modelo de bienestar. ¿Y cómo regenerar? Pues realmente yo creo que tenemos que cambiar, cuando hablamos de cambiar el sistema de modelo de producción y consumo, yo creo que hasta ahora el modelo ha estado muy dirigido a que orientado a la producción, ¿no? Y no tanto a la regeneración de hábitat, que, por ejemplo, no solamente van a generar empleo verde, sino que pueden regenerar ese empleo verde en el medio rural, donde tenemos que además volver a lograr un equilibrio, ¿no? Y de la misma manera, la regeneración verde en ciudades es algo que puede crear no solo muchísimo empleo, ¿no? Hablando de eficiencia energética en edificios o en mantener suficientes espacios verdes, sino que genera, además de ese empleo verde, genera sociedad del bienestar. Con lo cual yo creo que disociar la protección ambiental y la sociedad del bienestar, hoy más que nunca, de verdad, tenemos que hacer que todo el mundo vea que van de la mano. Chema, ¿me dejas? Claro, adelante. Ana, tú ibas, si quieres habla y yo hablo después si quieres. No, solamente quería completar precisamente con lo que tú habías dicho antes, Gonzalo. Es que para mí todo esto es un déjà vu, porque, por ejemplo, durante la cumbre de Johannesburgo, cuando estuve trabajando para la preparación de esa cumbre, en lo que es Agenda 21 y lo que se aprobó el programa, había un capítulo muy importante que era los recursos naturales base de nuestro desarrollo económico. Entonces, como tú decías, hoy en día las empresas sabemos que si no hay protección de los recursos naturales, del medio ambiente, no hay desarrollo económico. Y, por tanto, si no hay desarrollo económico, pues no hay empleo y no hay nada de transición justa ni de ninguna manera. Por tanto, como decía Asun, es que no se puede, no hay una disociación, es que estamos hablando del desarrollo sostenible de ese triángulo y todo está interrelacionado. Y es lo que a mí me preocupa es que ahora se llama transición justa. Antes se decía que la protección ambiental era un freno al desarrollo económico y no podemos seguir así. Y se necesitan planes. Evidentemente, un ejemplo muy, muy bueno tenemos en España es todo el sector del carbón, que precisamente por no haber hecho planes previos y haber preparado toda esta transición, todo se ha tenido que hacer muy rápido, pero si nos preparamos y tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y muchísimas otras planificaciones que se van a hacer, va a ser posible
esa transición justa, porque a todos, y no solamente desde el punto de vista del empleo nos afecta, sino también, por ejemplo, cuando hablamos de la rehabilitación de edificios, pues todos, no podemos esperar que el Estado vaya a pagar toda la rehabilitación de los edificios, todos vamos a vernos afectados económicamente por esta transición, pero al mismo tiempo también nos vamos a beneficiar, porque si tenemos que hacer una inversión en nuestra vivienda, al fin y al cabo, finalmente va a reducirse nuestros costes energéticos, lo que pagamos de energía, de agua, etcétera. Es decir, que no lo tenemos que ver nunca como una barrera. Y lo que pasa es que hasta ahora siempre se ha presentado esta falsa dicotomía y tenemos que, como decía Asun, pues totalmente plantearlo como algo falso. Y perdona, Gonzalo, que a lo mejor te he dicho algo que querías decir tú. Algo me has pisado. Bueno, yo quería incidir en 3 cosillas, ¿no? La primera es que yo creo que la gente y los políticos no son conscientes de la revolución que se ha producido en las energías limpias, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es importante? Primero, porque ya no necesitan ayudas, como en el pasado, o necesitan pocas ayudas, y sobre todo, hablando de lo que era transición justa, que estoy de acuerdo con Asun, que lo que es injusto es que no haya transición, el avanzar hacia un sistema energético, en este caso más sostenible y más limpio, apostando por las energías limpias y por la eficiencia, va a llevar una energía más asequible. O sea, vamos a conseguir una energía más económica para todos los consumidores gracias a la mejora de competitividad de las renovables. O sea, que no estamos sacrificando, apostando por el medio ambiente, sacrificando competitividad económica o sacrificando bienestar de los consumidores, sino al contrario. El segundo tema, volviendo a la transición justa, yo creo que es importante que tanto la Unión Europea como el gobierno español lo tienen muy en sus políticas. En el European Green Deal y en el PNIEC se habla de la importancia de la transición justa, de no dejar nadie atrás. Hablaba Ana del tema del carbón, pues el gobierno plantea que haya unos convenios de transición justa en todas las centrales que se cierren. Y por tanto yo creo que sí que se está teniendo en cuenta en todas estas políticas. Y el último tema, para mí, respondiendo a la pregunta anterior de cuáles son los sectores en que hay que centrarse, yo creo que la receta nos la da el PNIEC, ¿no? El Plan Nacional de Energía y Clima, que habla sobre todo de sectores de futuro. Y yo quiero incidir desde el punto de vista empresarial que hay que apostar por la economía del futuro y no la economía del pasado. ¿Y dónde está el futuro? Pues el futuro está en las renovables. El futuro está en la descarbonización del transporte. Por ejemplo, todo el tema de los autobuses eléctricos que puedan mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de CO2. Está en las redes eléctricas, está en la eficiencia energética que se comentaba antes. Y yo incidiría en que es la economía del futuro y donde nos tenemos que centrar. Y ahí yo creo que se puede acelerar el plan nacional, el plan de energía y clima, para generar efectos económicos a corto plazo, que además de generar efectos a corto plazo y tener beneficios a corto plazo en términos de empleo, nos van a llevar a mejorar la productividad a futuro, porque vamos a ir a un sistema energético más eficiente y más competitivo desde el punto de vista económico. Mira, en este sentido, hay varias preguntas que os dirigen desde el público. Por ejemplo, Andrés dice: en estos días ya hemos oído voces de responsables de empresas de automoción en las que pedían relajar las medidas medioambientales para no perder empleos. ¿Cómo les respondemos sin que la ciudadanía piense que seguir el Pacto Verde supone perder sus empleos a corto plazo? También te preguntan, Gonzalo, si las energías renovables están suficientemente calibradas y analizadas para tener una total confianza en ellas. Hablan también de transición justa, una vez más, de no perder empleos. Miquel, sí. desde el Bien, estudio... sí. En el caso de la automoción, bueno, es verdad que es un sector que está sufriendo, pues bueno, un impacto importante en su actividad, pero al igual que otros sectores que se están viendo muy dañados, ¿no? en estos meses. Pero yo creo que un poco en la línea de lo que decía Gonzalo, ¿no? Tenemos que buscar en alguno de los sectores que, bueno, que son más intensivos en emisiones de CO2, como puede ser el sector del transporte, formatos de ayuda y de apoyo que piensen en el futuro, o sea, que realmente esas inversiones no vayan de nuevo a invertir en compra de vehículos de combustión interna, que es algo que puede hacer la ciudadanía sin ninguna sin necesidad de recibir ayudas,
y que esas ayudas que puedan necesitar el sector, ya digo, sean utilizadas de la forma más estratégica para que puedan prepararse para esta revolución que llega en el transporte. Entonces, toda la sensibilidad y solidaridad para todos los sectores afectados, pero a la vez vamos a pensar de una forma, con una visión de futuro, ¿no? Y es lo que diría en este caso. Y si lo hacemos bien, pues realmente al final eso redundará en que esos empleos pues, se puedan mantener durante más tiempo y sean de más calidad. A mí, si me permitís un momento, sí me parece que tenemos que tener efectivamente la máxima sensibilidad con todos los sectores que se están viendo afectados, y en esa desescalada habrá que pensar cómo se establecen determinadas ayudas. Pero es urgente que hagamos un análisis en profundidad de lo vulnerables que nos ha demostrado que somos esta pandemia, y sobre todo de cuáles son algunos bancos de empleo que tenemos que empezar a abrir. Y son muchísimos años trabajando en esto, y la naturaleza nos ofrece gran parte de la solución. Sobre todo ahora mismo nos estamos centrando, por supuesto, en esta gran crisis de la pandemia y el coronavirus, pero atención, hemos tenido un año con un montón de inundaciones, nuestras costas se han visto arrasadas y demás, y tenemos que atender y a regenerar nuestros ecosistemas que están entrando en colapso y que además nos ofrecen recursos vitales, como es el agua limpia, el aire limpio, la producción de alimentos. Con lo cual yo creo que de verdad esta reconstrucción y esta desescalada se tiene que hacer con seriedad. Y en esa seriedad está la sostenibilidad y está esa reconstrucción, que es genial oír cómo todos defendemos que no habrá, la regeneración no va a ser justa socialmente si no es ambientalmente sostenible, y está muy bien que ya todos estemos de acuerdo, es algo que venimos diciendo las organizaciones ecologistas desde hace mucho tiempo. Pero atención, no nos quedemos en lo que tenemos hasta ahora, tenemos que de verdad hacer un nuevo modelo, y en ese nuevo modelo es vital e importantísimo la reconstrucción y la regeneración de la naturaleza, porque además forma parte del trabajo frente a los riesgos del cambio climático. El nuevo modelo económico tiene que generar sectores sólidos y fuertes y resilientes, como ha apuntado un par de veces Gonzalo, que atiendan a los dos grandes retos sociales, que son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Me atrevería a decir ahora mismo que quizá ahora estamos todos muy pendientes de la curva, ¿no? De cómo baja la curva, cómo ganamos al coronavirus. Pues ahora la mejor manera de aplicar un nuevo sistema económico sería ver cómo esos sectores atienden a otras dos curvas: la pérdida de biodiversidad, que es el empobrecimiento de nuestro capital natural y, por supuesto, de nuestra economía y nuestro bienestar, y la curva de los gases de efecto invernadero. Porque realmente creo que esto que nos está sucediendo ahora y que nos ha puesto contra las cuerdas y nos tiene a todos confinados, nos debe de verdad reflexionar hacer reflexionar en profundidad. Y tenemos que hacer un mapa de riesgos, porque si no, saltará por otro lado. Completamente de acuerdo, las renovables son una gran parte de la solución, pero no solo las renovables. Y efectivamente hay que apostar por esa transición energética. Pero malgastaremos mucha energía hablando de transición energética si nos olvidamos de la regeneración ecológica, para que, atención, tenemos nuestro sistema, colapsados nuestros sistemas hídricos. Tenemos de verdad que hablar en profundidad de esa regeneración económica y basarnos en los sectores esenciales de esos recursos que son vitales para el estado de bienestar. Perdón si he sido muy vehemente, pero realmente es que creo que tenemos que ser solidarios con los sectores que están sufriendo, por supuesto, y hay que hacer
justamente esa es la mirada de la desescalada. Cómo vamos desescalando por un lado y generando empleo por otro, pero el modelo necesariamente tiene que cambiar. Gonzalo. Sí, yo voy brevemente. Lo primero, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Asun, o sea, las renovables es la parte de la solución, pero tenemos que cambiar el conjunto del sistema energético y ahí la clave es la eficiencia energética y la sustitución de fósiles, porque el sistema eléctrico solo representa el 25% del consumo energético del país y tenemos que abordar el resto. Pero respondiendo a la pregunta, sí, se puede ir hacia un sistema casi 100% renovables con las tecnologías actuales. Entonces, ¿por qué? Porque se ha producido una revolución espectacular en los últimos años. Entonces, para que os hagáis una idea, según nuestros cálculos, el óptimo económico, sin ayudas y sin nada, del sistema eléctrico en 2030 te lleva a un sistema con un 70-75% de renovables. ¿Qué quiere decir? Que si tuviéramos menos renovables del 75%, tendríamos la energía más cara. O sea, que la energía más barata en el año 2030 tiene que llevarnos a un sistema del 75-80% de renovables. Y luego sobre las políticas que decías de gasto, que comentaba pues también Miquel y Asun, o sea, las políticas de recuperación, yo creo que es importante diferenciar entre el gasto y la inversión. El gasto sí que puede ir dedicado pues, a todos los que han sufrido pues, todas las consecuencias de las medidas de luchar contra esta crisis sanitaria. Pero en el caso de la inversión tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque va a determinar, la inversión al final es una inversión a largo plazo, y va a determinar el sistema económico, el sistema social y el sistema ambiental de los próximos 20 y 30 años. Y ahí yo creo que es esencial apostar por sectores de futuro y sobre todo evitar invertir en sectores de pasado que nos vayan a generar problemas del futuro como ya nos han generado hace décadas en otras recuperaciones después de la crisis. Creo que es esencial centrarnos en la inversión. La inversión tiene que ser socialmente y ambientalmente sostenible y que nos lleve a un sistema más competitivo y más seguro a largo plazo. Ana. Sí, bueno, con respecto a esta pregunta del sector de la automoción, primero quiero recordar que el sector de la automoción mucho antes de esta pandemia se está viendo en una gran transformación, sobre todo desde el punto de vista de los empleos, por la automatización o la robotización. Es decir, es un sector que ya lo que es a nivel de los empleos pues está en riesgo. No está en riesgo solamente por que hay que hacer frente al cambio climático, porque eso no es un riesgo, sino que presenta oportunidades para hacer otro tipo de movilidad. Se pueden hacer vehículos perfectamente eléctricos. Entonces, por una parte, no es solamente la lucha contra el cambio climático o la protección de nuestro planeta la que pone en riesgo, pero cuando se están pidiendo ayudas por el sector de la automoción o como puede ser también el sector de la aviación, lo que es fundamental y es algo en lo que ha hecho énfasis el pasado 23 de abril, el Consejo Europeo se reunió, adoptó una hoja de ruta para el plan de reconstrucción y aparte de que hace hincapié en el Pacto Verde y lo que es la transformación ecológica y la transformación digital, también otro de los puntos o elementos fundamentales es los valores de la Unión Europea y el Estado de Derecho. ¿Por qué saco el Estado de Derecho? Y además esto lo tengo que sacar porque nosotros en el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente es en lo que trabajamos. Tenemos unas normas, tenemos el Acuerdo de París que está trasladado al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, a nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos objetivos que están asumidos por nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, las ayudas que se den tienen que estar condicionadas al respeto a ese ordenamiento jurídico que tenemos. Tenemos unos objetivos de reducción para el año 2030, que ahora mismo son del 40%, pero que se está trabajando en la Unión Europea para que se aumente esa reducción a un 55% y como se está solicitando, incluso que sea aún mayor esa reducción. Por tanto, si empezamos a dar ayudas sin ningún tipo de condicionalidad, que para que se respete ese Estado de Derecho, vamos muy mal. Y esto pasa con todo. Yo considero que precisamente ha sido todos los flujos de dinero que se han producido en nuestro modelo económico que hemos tenido hasta ahora, que no han respetado esos flujos económicos, el ordenamiento jurídico, es lo que nos ha traído hasta aquí. Ahora mismo tenemos el reglamento de taxonomía, que aún todavía no se ha publicado y que es curioso, a mí me llama la atención, porque para definir lo que es una inversión sostenible se refiere a su vez o hace una referencia cruzada a muchísimas normas que tenemos aprobadas en la Unión Europea desde hace
15, 20 años, como puede ser la Directiva Marco del Agua, la Directiva Hábitats, la Directiva Aves, la Directiva de Responsabilidad Medioambiental o la Directiva Marco para la Estrategia Marina. Es decir, los flujos económicos, y cuando hablo de flujos económicos me estoy refiriendo a flujos privados y públicos, deben de respetar nuestro ordenamiento jurídico, porque si no también esto está poniendo en tela de juicio y debilita la credibilidad de las instituciones. Muchas veces me cuestiono, estamos la gobernanza internacional, Naciones Unidas, con muchas debilidades, necesita una reforma en profundidad, pero tenemos también la Unión Europea con 3 instituciones en la que está el Parlamento, tenemos un proceso legislativo, luego se transponen las directivas, reglamentos, se aplican en los Estados miembros con nuestros parlamentos nacionales, regionales o autonómicos, y luego esas normas, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué se hace con ellas? Es nuestro marco, vivimos en un Estado de Derecho. Igual que el ciudadano tiene que respetar el Estado de Derecho, como dice nuestra Constitución, también los poderes públicos se tienen que someter al Estado de Derecho. Y, por tanto, a la hora de conceder ayudas, como en este caso a la pregunta que nos hacía en el sector de la automoción, el marco a tener en cuenta es el marco jurídico. Y tenemos esos objetivos de reducción de emisiones y no se puede obviar. Es inevitable, o sea, no lo podemos ignorar, porque si no, pues estamos en un juego peligroso. Raúl Millares os pide a los invitados que seáis un poco gamberros, entre comillas pone, y que os mojéis. ¿Quién se opone en España a la transición ecológica? Él pide nombres y apellidos, pero bueno, ¿qué sectores sociales, políticos o económicos son los que están poniendo realmente palos en las ruedas para lograr esa transición? Nadie se moja, Gonzalo. ¿Me oyes? Sí. Sí, me oís. Bueno, hombre, yo creo que estamos hablando de un cambio en la estructura productiva de España y, por tanto, pues sí que hay sectores que quieren mantener el status quo, ¿eh? Pero yo de verdad cada vez veo más apoyo empresarial, yo puedo hablar de las empresas, hacia este cambio de sistema económico. Incluso empresas o sectores que inicialmente no se ven beneficiados por esa transición ecológica, sí que están viendo que no hay otra alternativa y están buscando cómo adaptarse a esta situación, buscando nuevos negocios. Yo creo que de verdad, o sea, sí que hay sectores, pues el sector del carbón no se ve, pues es de los afectados negativamente, pero hay sectores afectados muy positivamente, hay sectores que pueden estar afectados positiva o negativamente, y lo que hace falta es que se adapten a esta situación y vean las oportunidades, porque yo creo que si nos adelantamos, aquí hay una competencia global por aprovechar las oportunidades, y las empresas nos enfrentamos a esa competencia global, y yo creo que en España las industrias, las empresas, estamos inicialmente bien posicionados. O sea, yo estoy en el Grupo Español de Crecimiento Verde, decías que representamos al 60% del IBEX y estamos defendiendo políticas activas de todo esto por la economía. Yo creo que el mensaje que os quiero dar desde la empresa es que estamos convencidos que no hay economía si no hay sostenibilidad ambiental y que estamos ante una oportunidad de aprovechar entre todos este paquete de estímulos para, combinando, que eso es importante, la efectividad social y económica de las medidas para hacer frente al impacto que está teniendo esto en la gente, avanzar hacia un sistema más próspero, más competitivo, con más empleo y yo diría con más empresa. La empresa puede ser un catalizador aquí muy relevante de las ayudas públicas, porque tenemos un efecto tractor muy importante. Y todas las empresas, yo te diría que casi todas las empresas españolas nos podemos beneficiar de esta transición si sabemos adelantarnos y aprovechar las oportunidades. Miquel, ¿querías intervenir? Bueno, a ver, en el fondo es lógico que los sectores que más resistencia muestren a esta descarbonización, a este avance hacia la sostenibilidad, pues son los que más intensidad en emisiones de CO2 tienen, ¿no? Especialmente todos los sectores relacionados con el uso de los combustibles fósiles. Esto es algo lógico, ¿no? Pero, bueno, un poco en línea con lo que decía Gonzalo, estoy de acuerdo en que, al menos en Europa, muchos de estos sectores van dándose cuenta que esa trayectoria no les va a llevar, no solo no nos va a llevar a todos por un buen camino desde un punto de vista
climáticos, sino que a ellos mismos les puede poner en un problema de rentabilidad financiera en el medio plazo, y lo llevan advirtiendo también organismos importantes como el Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra y otros, también aquí en el Banco de España ha habido artículos al respecto, advirtiendo de los riesgos financieros en los que incurren estas empresas si continúan expandiendo inversiones que pueden quedarse varadas. Entonces yo creo que espero que bueno, al final las empresas están en el mercado y conocen bien los riesgos. Yo creo que el mundo está yendo por otra dirección, que, como decía Gonzalo, las empresas están dándose cuenta que el futuro, para que haya un futuro, tiene que ser sostenible y tiene que ser además justo, y entonces tendrán que hacer su propia transición. Bueno, estamos llegando ya al tiempo final de este coloquio y os pido un par de reflexiones finales sobre dos cuestiones. Una, Europa debe ser quien lidere esta reconstrucción verde económica tras esta crisis. Y la segunda, ¿de qué errores de la salida de la crisis financiera de 2008 debemos aprender para no repetir en esta reconstrucción? Asun, si quieres empezar tú. Esta vez me quedo un poco más adelante, ¿vale? Empiece otro. Bueno, pues quien queráis. Gonzalo, Miquel, Ana. Bueno, pues vale, me lanzo. Bueno, yo creo que Europa está en posición de liderar, porque de hecho lleva 30 años liderando todo el debate en materia ambiental en el plano internacional, en el plano global. Pero lo que pasa es que también, por mucho liderazgo que ejerza la Unión Europea, necesitamos grandes reformas. Se ha hablado antes de que tenemos una gobernanza mundial, pero esta gobernanza mundial está fallando. Tiene muchísimas lagunas. Hay poca coordinación, aunque en los últimos años en Naciones Unidas han creado grupos de trabajo, hay muy poca coordinación, y además también tenemos que ser conscientes de que tenemos un modelo que es una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, y por tanto el marco institucional que tenemos no ayuda mucho. Pero desde luego que la Unión Europea, además de la lucha contra el cambio climático, debe de liderar también esas reformas necesarias para la gobernanza institucional y todo el marco institucional en el plano global. Errores de la crisis financiera, pues ya lo hemos estado apuntando. Ahora mismo todas las ayudas que se den debe de haber una condicionalidad y tienen que estar ajustadas a la realidad de nuestro planeta. Es decir, no lo podemos obviar, no lo podemos ignorar, no podemos ignorar la ciencia, que además ha quedado claro y creo que es una lección que tenemos que aprender de esta pandemia. Las decisiones políticas, si bien la ciencia nos ha ido ayudando hasta ahora a tomar decisiones en el plano político, pero ahora no se puede ignorar, como pasó en la COP25, que se ignoró un poco la ciencia, pero ahora mismo la pandemia ha demostrado que la ciencia es fundamental para tomar decisiones, y sobre todo decisiones frente a emergencias como la pandemia o como la emergencia climática. Y por eso la condicionalidad es fundamental. Y bueno, habrá que seguir trabajando para poder acabar con los subsidios a los combustibles fósiles, que como dije al inicio de esta jornada, pues ya es algo que preveía la Unión Europea en el año 2001 para que acabaran en el año 2010, y muchísimas más cosas que se han hablado hoy. Gracias. Si quieres voy yo. Chema, lo primero, Europa debe liderar. Europa está liderando ya. Pero Europa está liderando apostando por el Green Deal porque le interesa. ¿Me habéis oído? Sí, sí. Perdona, es que me ha salido aquí una... Yo creo que a Europa le interesa apostar por el Green Deal. Nos interesa en términos de empleo, en términos de crecimiento. Y además de ser bueno para los europeos, además de ser bueno para nosotros, es bueno para el proceso global. Y yo creo que aquí el papel de Europa debe ser y va a ser mostrar que este es un camino de éxito, que apostando por la sostenibilidad ambiental, apuestas por la competitividad, el empleo y la prosperidad. Y yo creo que seguramente otros países ya nos están viendo, otros bloques económicos diciendo, y el caso de China yo creo que es interesante, diciendo, esta gente está apostando por el futuro y por la industria. Y en cuanto a errores del pasado, para mí el principal error, los errores del pasado fue querer mantener las cosas como estaban.
y la estructura productiva la que había. ¿Y por qué es un error? Porque, entre otras cosas, eso es lo que nos llevó a la crisis. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es no mantener las cosas como estaban, sino avanzar hacia un sistema económico, hacia un sistema social más competitivo, más limpio y más robusto. Yo diría, desde el punto de vista económico, más robusto. Miquel, no sé si quieres añadir algo. Bueno, en el caso del liderazgo de la Unión Europea, también me sumo a lo que dice Gonzalo. Bueno, la Unión Europea, con todas sus dificultades o miserias, vamos a decir, yo creo que en el caso del cambio climático tenemos que reconocerle el liderazgo que está ejerciendo. Podría ser más, sin duda, pero bueno, en las negociaciones climáticas siempre ha ayudado a impulsar los procesos. Entonces, yo creo que siendo exigente con la Comisión y con la Unión Europea, también hay que valorar el esfuerzo que está haciendo. Para mí, además, no solo es muy importante dentro de la Unión Europea lo que consigamos hacer. La Unión Europea tiene que ser capaz de ser un actor global en este tema y utilizando la diplomacia, el soft power, etcétera, ser capaz de atraer a más gente en esta transición, porque en eso sí que nos la jugamos, en el hecho de que otras grandes potencias pues también vayan haciendo esta transición, esta transformación de la economía hacia algo más compatible con el Acuerdo de París. Y con respecto a las lecciones de la crisis, pues bueno, me sumo un poco a todo lo que se ha dicho. Yo creo que en la crisis de 2009, que fue una crisis muy distinta, digamos el origen, lógicamente, me sumo a esta idea de que las inversiones tienen que hacerse con mucho cuidado y tienen que ser más estratégicas. Más estratégicas para evitar que las emisiones de CO2 sigan creciendo, como sucedió en 2008. Eso es algo que tenemos que realizar. También deberíamos aprovechar, un poco en la línea también de lo que decía Asun, para repensar el modelo en el que trabajamos y en el que vivimos, ¿no? Porque en la crisis de 2008 también, bueno, hubo voces que hablaban de que íbamos a refundar el capitalismo y se iban a hacer grandes cosas. Bueno, pues no se hicieron esas cosas, ¿no? Entonces, creo que esta crisis nos puede ayudar a reflexionar sobre modos de vivir que nos permitan pues tener una vida más sostenible. Y luego quería finalizar con una cosa. Con respecto a la crisis de 2009, yo creo que esta parte quizás no es ambiental, si queréis, pero para mí uno de los efectos más profundos que ha dejado la crisis de 2009 y que todavía sufrimos es el hecho de que la elevada desigualdad que generó, que ya era elevada y la siguió elevando, nos ha llevado a un territorio en el que el cabreo de la gente, la polarización política, etcétera, ha llevado al mundo a unos liderazgos que seguramente ninguno de nosotros imaginábamos en 2008, ¿no? Liderazgos que no solamente son peligrosos para la estabilidad de la paz y de la prosperidad del planeta, sino también son peligrosos para poder reconducir la crisis climática. Entonces, por eso decía que ese pacto verde tiene que ser también un pacto social para que la gente sienta que mejora y que si hay que compartir algunas pérdidas, pues sean compartidas entre todos. Venga, Asun, una reflexión rápida y cerramos. Estoy completamente de acuerdo con lo dicho y hablaría en presente. Efectivamente, Europa está liderando y realmente ahora mismo todavía nos queda Europa, con lo cual Europa está sin ninguna duda liderando, hablemos en presente, pero yo creo que Europa tiene que dar un paso más, mucho más allá de un pacto. Europa tiene que actuar. El problema es que tenemos una década para hacer algo que realmente nos mantenga en sociedades seguras. Aquí tenemos el primer riesgo y no tendremos sociedades seguras si no establecemos esas políticas verdes. Y completamente de acuerdo con Ana Barreira, las políticas verdes empiezan cumpliendo el Estado de Derecho y la legislación ambiental. Con lo cual, que Europa necesita empujar mucho más allá, llevando ya el pacto a la acción.
Y aquí sí que me gustaría decir que España puede jugar un papel fundamental ahora en Europa, después del Brexit, que tenemos la posibilidad también de ser en España ese país que lidera esta transición en Europa y que para que todas estas políticas verdes generen economía segura y sociedades del bienestar, necesitamos también ese paraguas de Naciones Unidas y esos acuerdos internacionales para que no solo se produzcan en Europa, sino que eliminen desigualdades en el resto del planeta. Con lo cual, pues nada, adelante esas políticas verdes y que sea algo que luchamos todos desde nuestras casas. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por vuestras reflexiones y por querer compartir un ratito con nosotros. Gracias también a los que habéis estado al otro lado asistiendo. Os pedimos disculpas que no hemos podido trasladar todas las preguntas que nos habéis lanzado, pero os las agradecemos igual y os emplazamos al próximo encuentro para la transformación de sociable.es. Muchas gracias, un abrazo y seguid cuidándoos todos. Gracias y adiós a todos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao.